Al terminar la Primera Guerra Mundial hubieron muchos presidentes, tan así fue que hubieron 8 en 6 años. El único logro de este periodo fue la modificación de la enmienda Platt de la Constitución de Estados Unidos, donde establecía que la isla era independiente. Batista llega a la presidencia ayudado por los sindicatos en 1940 y en este mismo año se vota una nueva constitución donde la isla pasa a ser una república democrática. Luego en 1952 el sindicalismo ayuda a Batista a asumir con un golpe de Estado y lo mantuvo hasta 1959. En 1953 Fidel Castro comienza a manifestarse contra Batista y es condenado a cárcel. Luego de que cumple la condena, constituyó el movimiento del 26 de julio que continuó la lucha contra la dictadura de Batista. El 1 de enero de 1959, Batista abandona el poder y asume Manuel Urrutia y este nombra como jefe de gobierno a Fidel Castro. Luego, los intereses norteamericanos comenzaron a manifestarse y Castro comenzó a buscar clientes para el azúcar, ya que era esencial para la economía de la isla. Adquirió contactos entonces con la Unión Soviética. El presidente norteamericano Eisenhower suspendió en 1960 la cuota azucarera que se adquiría de Cuba. Ayudó a los emigrados cubanos a organizarse militarmente y decretó el embargo de todas las exportaciones norteamericanas destinadas a la isla. Castro respondió acusando a Estados Unidos de la voladura de la cumbre que causó 75 muertos. Al mismo tiempo, se estrechaban las relaciones políticas y económicas con la Unión Soviética y con los demás países del área socialista. Entonces, el presidente de Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Y Estados Unidos intentó aislar a Cuba y presionaron a los gobiernos europeos para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con este país. La Revolución Cubana fue un movimiento popular que derrocó al gobierno del presidente Fulgencio Batista en enero de 1959. Con el proceso revolucionario se implantó en Cuba el sistema socialista, con el gobierno no siendo liderado por Fidel Castro. La revolución implantó en Cuba el régimen socialista y vinculó la isla caribeña política y económicamente a la Unión Soviética. Antes de 1959, Cuba era un país que vivía bajo la influencia de Estados Unidos. Las industrias de azúcar y muchos hoteles estaban dominados por grandes empresarios norteamericanos. Los Estados Unidos también influían mucho en la política de la isla, apoyando siempre a los presidentes pro Estados Unidos. Después de una economía basada en el capitalismo con una fuerte dependencia de los Estados Unidos, la población sufría de la alta tasa de desigualdad social. Era una isla con grandes desigualdades sociales, pues gran parte de la población vivía en la pobreza. Todo este contexto generaba mucha insatisfacción en las capas más pobres de la sociedad cubana, que era la mayoría, ya que su situación nunca mejoraba, mientras que los ricos se volvían cada vez más ricos. El gobierno de Fulgencio también era negligente, con las necesidades básicas de toda la población, y también era conocida por la brutalidad que utilizaba para reprimir a sus adversarios políticos. Cuba sufría por los altos niveles de inflación generada por la Primera Guerra Mundial, y con su economía basada en el monocultivo de la caña de azúcar, los Estados Unidos siendo su comprador casi exclusivo. La Gran Depresión de 1929 dejó en claro que la situación en Cuba era muy frágil, ya que el 70% de su economía era controlada por el capital americano. Con toda esta situación, un grupo de guerrilleros se unió con la intención de tomar el poder y hacer que Cuba pudiera convertirse en una nación donde todos vivieran bien, de manera decente, sin humillaciones ni explotación. En 1952 se realizaron las elecciones de gobierno en la que uno de los candidatos era Fulgencio Batista, del Partido Acción Unitaria. Sin embargo, el 10 de marzo, Batista realizó un golpe de Estado, instaurando un gobierno corrupto y represivo que no respetó las libertades públicas y generó la muerte de miles de cubanos, además de no aplicar ninguna reforma positiva.
Con esa posición aparecieron varios partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles y sectores del empresariado que se oponían al gobierno. Los primeros 2 años, Estados Unidos tomó una posición de aparente censura a la violencia dictatorial de Batista, limitando suministros militares. Así es como se funda el Partido del Pueblo Cubano, un cuerpo formado por jóvenes decididos a derrocar al gobierno de Batista, incluso tomando la lucha armada. Se titularon Generación del Centenario por coincidir con el nacimiento de José Martí. Se organizaron militarmente y fueron liderados por Fidel Castro. El 26 de julio de 1953 hubo una lucha en Bayamo, pero fracasaron y sufrieron decenas de muertes. El gobierno militar respondió con una acción que llevó a la orden de ejecutación de Fidel Castro. Tras 22 meses de prisión, Castro fue amnistido por Batista en 1955. Pocos días después fundaron el movimiento 26 de julio, cuyo fin era derrocar a Batista y tenía ideales antiimperialistas y democráticos. Castro estableció contactos y acuerdos con las fuerzas favorables para una lucha armada. Así es como el 25 de noviembre de 1956 zarpó de Tuxpan, México, 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio, entre los que se encontraban Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. El barco encalló en las costas cubanas orientales el 2 de diciembre de 1956. El barco de Batista, en cambio, tenía 80.000 hombres que ganaron en Alegría Pío contra el movimiento de Castro, de 82 guerrilleros. Batista difundió la falsa noticia de la muerte de Fidel Castro y todos sus compañeros, lo que generó el pánico de los revolucionarios del pueblo. 1957, 16 de enero. La guerrilla bajo la dirección de Fidel Castro realiza su primera acción militar atacando y tomando el pequeño destacamento militar de La Plata. 17 de febrero. Aparece en New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, una entrevista a Fidel Castro realizada por Herbert Matthews en Sierra Maestra. El impacto es enorme y comienza a generar una gran simpatía hacia los guerrilleros en la opinión pública nacional e internacional. 13 de marzo. El directorio revolucionario ataca el Palacio Presidencial y toma temporalmente la emisora radial Radio Reloj, muriendo en la acción su líder José Antonio Echeverría, presidente de la FEU, que gozaba de una enorme popularidad. 28 de mayo. Combate en el Ubero. Primera acción abierta de la guerrilla del M-26-7. 12 de julio. Fidel Castro, Raúl Chivas y Felipe Pasos firman el Manifiesto de Sierra Maestra. 17 de julio se crea la segunda columna del Ejército Rebelde, llamada número 4, comandada por el Che Guevara. 30 de julio se produce el alevoso asesinato de Frank País en Santiago de Cuba, que desencadena un estallido popular y termina de volcar a la opinión pública contra el régimen de Batista. Frank País era un pastor bautista que tuvo serias discrepancias con Raúl Castro y el Che Guevara. 5 de septiembre. Se subleva la base naval de Cienfuegos, bajo el liderazgo del alférez Dionisio San Román, con apoyo de los milicianos del Partido Auténtico y del Movimiento 26 de julio. El gobierno responde con una cruenta represión que incluye el bombardeo de la base por aviación de Batista. Son un número de 400 sublevados y San Román muere tras ser torturado. Durante este año se ramificaron las células del 26 de julio en casi todas las ciudades y pueblos importantes del país, llevando a cabo acciones de protesta, sabotajes y ajusticiamientos de esbirros y chivatos, delatores, a todo lo largo de la isla. 1958. El ejército rebelde, que seguía medrando gracias a las incorporaciones de miembros del M-26-7 y campesinos, continuaba con sus victorias en la provincia del Oriente. El 16 de enero hizo en Veguitas y entre el 16 y 17 de febrero en Pino del Agua, consolidando así su dominio de un área en las estribaciones de Sierra Maestra. En esta zona organizaron una sólida base logística, instalando una emisora de radio el 24 de febrero. El 23 de febrero en la ciudad de La Habana secuestraron al automovilista Juan Manuel Fangio, quien se dirigía a participar en una competición deportiva convocada por Batista.
El 6 de marzo obtuvieron una nueva victoria en el combate de Estrada Palma. 27 de febrero, Fidel Castro decide ampliar las operaciones de la guerrilla creando 3 nuevas columnas al mando de Juan Almeida, Raúl Castro y Camilo Cienfuegos. Almeida debe actuar en la zona oriental de Sierra Maestra y Raúl Castro abrir un segundo frente e instalarse en la Sierra Cristal, al norte de Santiago. 9 de abril, huelga general revolucionaria convocada por el movimiento 26 de julio. Mal planificada y sin apoyo, es sofocada rápidamente por el gobierno. 6 de mayo, las tropas de Batista inician una ofensiva general en Sierra Maestra para destruir la guerrilla castrista. Se producen importantes batallas como el Jihue y Santo Domingo. Luego de un periodo defensivo en el que los rebeldes deben limitarse a los macizos del Pico Turquino, el Hombrito, la Bayamesa y el Malverde, los soldados del ejército de Batista se retiran con numerosas bajas y desmoralizados, seguidos de cerca por una contraofensiva rebelde que cada vez posee más territorio. 7 de agosto, Batista ordena la retirada en masa de Sierra Maestra y la debilidad del régimen se hace evidente. Fidel Castro decide entonces expandir la guerra al resto de Cuba. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. 31 de agosto, las columnas del Che Guevara y Camilo Cienfuegos parten a pie hacia el occidente cubano. Tardan 6 semanas de caminatas por zonas pantanosas a la costa del sur de Camagüey y Sactí Spiritus, hasta llegar a la zona montañosa de Encambray, particularmente en la zona del Caballete de Casa, una antigua provincia de las Villas. En septiembre y octubre, una vez establecidos en el centro de la isla, el movimiento 26 de julio coordina sus acciones con otras fuerzas guerrilleras actuantes en la región, como el Directorio Revolucionario, el Segundo Frente Nacional de Encambray y el Partido Socialista Popular Comunista, y organizan el apoyo logístico. En el oriente, las fuerzas rebeldes, ya dueñas de parte de los llanos, cercan las principales ciudades. El 3 de noviembre se realizan unas amañadas elecciones presidenciales, pero ninguna fuerza política les concede legitimidad. Del 20 al 30 de noviembre hay una batalla de Guisa. Fines de noviembre, el gobierno intentó una ofensiva sobre las posiciones guerrilleras instaladas en Encambray. El 4 de diciembre, las tropas comandadas por el Che Guevara y Camilo Cienfuegos pasan a la ofensiva, atacan los regimientos de la zona central de la isla y con el fin de aislar las tropas gubernamentales. Para fines de diciembre de 1958, la debacle de la dictadura de Batista aparecía como inevitable. El 28 de diciembre, las milicias comandadas por el Che Guevara iniciaron el decisivo ataque contra la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla y último reducto antes de La Habana. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado de gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió ir a Santo Domingo junto con el presidente electo Andrés Rivero Agüero, quedando el país virtualmente acéfalo y a cargo del general Eulogio Cantillo. Luego de la reunión entre Fidel Castro y el general, este intento de organizar una junta militar con sede en el regimiento del Campo Columbia, con el magistrado Orlando Piedra. Posteriormente se crea otra encabezada por el coronel Ramón Manquín, que había estado preso en las Islas de Pinos por conspirar. En la madrugada del 1 de enero de 1959, las tropas del Segundo Frente Nacional de Encambray, comandadas por Eloy Gutiérrez Menollo, entraron a La Habana. Al día siguiente llegaron las tropas del Movimiento 26 de Julio, comandadas por Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, tomando sin resistencia el regimiento del Campo Columbia y la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, respectivamente. Al entrar al Campo Columbia, Cienfuegos excluyó del mando al coronel Barquín y detuvo al general Cantillo. Poco después, las tropas del Directorio Revolucionario, al mando del Faure Chomón, ocuparon el Palacio Presidencial, lo cual originó una crisis entre las fuerzas revolucionarias.
Simultáneamente, el mismo 1 de enero, Fidel Castro entró triunfante a Santiago de Cuba, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando al magistrado Manuel Urrutia Leó como presidente de la nación. Por momento, el gobierno de Estados Unidos reconoció el gobierno revolucionario. A partir de ese momento, el poder quedó definitivamente en manos de las fuerzas revolucionarias. Históricamente, se toma esta fecha como el triunfo de la revolución del 1 de enero de 1959. Las consecuencias de la Revolución Cubana. Una de las primeras medidas del gobierno revolucionario fue expropiar bienes de ciudadanos estadounidenses y cubanos que dejaron a la isla a causa de la revolución. De esta manera, Estados Unidos responde con el embargo económico en 1960, prohibiendo el comercio de su país con Cuba. Principal consecuencia de la revolución fueron la prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos. En 1961, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Nacionalizaron bancos y empresas. Reforma agraria. Reformas en los sistemas de educación y salud. En 1962, durante la Guerra Fría, Cuba es expulsada de la Organización de los Estados Americanos, acusado de difundir la subversión en todo el continente. En 1965, Fidel Castro funda el Partido Comunista Cubano. Aislado, Cuba comenzó a recibir ayuda financiera de la Unión Soviética. A partir de entonces, Cuba se convirtió en una nación socialista. Cuba. Oficialmente, la República de Cuba es un país soberano insular del Caribe, asentado en un archipiélago del Mar Caribe. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial con La Habana como capital y ciudad más poblada. El turismo es el principal renglón. Otras industrias importantes son el azúcar de caña, tabaco, níquel, ron, café y desde hace algunos años la farmacéutica y biotecnológica. Cuentan con excelentes resultados olímpicos, un lugar destacado en el deporte mundial y la práctica masiva y gratuita. Enorgullecen a Cuba y se cuentan entre los logros de sus últimos 40 años. Es un país pródigo en manifestaciones artísticas y creadores. Ha contribuido a la cultura internacional con importantes nombres de escritores, pensadores, bailarines, músicos, pintores, poetas y cantantes. El sistema de salud cubano se caracteriza por poseer uno de los programas de atención primaria más completos del mundo, la tasa de mortalidad infantil más baja de América Latina y servicios gratuitos para todo el pueblo. La enseñanza es gratuita y obligatoria hasta el 9º grado. Cuenta con un sistema nacional de educación que va desde los círculos infantiles para niños de madres trabajadoras hasta centros universitarios diseminados por todo el país.